En la vida cotidiana, llena de prisa, de exigencias y de un flujo constante de información, es cada vez más fácil perder la sensación de estabilidad. Día tras día nos enfrentamos a tareas que requieren una respuesta inmediata, a expectativas de los demás que no siempre coinciden con nuestras capacidades, y a una incertidumbre que va debilitando la sensación de seguridad. En esos momentos aparece la sensación, como si estuviéramos atrapados en una corriente intensa, donde no hay apoyo, y no es posible respirar con calma. El estrés se convierte en el fondo constante, y la ansiedad en un estado habitual. Y aún así, existe otra forma de percibir lo que ocurre. Existe un camino que permite mantener la claridad y el equilibrio interior, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Este camino no es algo nuevo ni pasajero. Ha sido formado por la experiencia de generaciones y confirmado por el tiempo. Se trata de una disciplina interna del pensamiento, que ayuda a no disolverse en el caos y a permanecer en el centro de la propia vida. Imagina un estado en el que los acontecimientos externos dejan de dictar tu estado interior. El trabajo puede exigir esfuerzo, las personas pueden despertar emociones complejas, y las circunstancias pueden cambiar de forma inesperada, pero en el interior permanece la calma y la estabilidad. Esto no significa indiferencia ni desconexión. Al contrario, se trata de una profunda presencia consciente, en la que estás en lo que ocurre, pero sin perder el control de ti mismo. Este estado es posible, y se alcanza a través de un trabajo consciente sobre la propia percepción. La base de este enfoque es la filosofía del estoicismo, un sistema de pensamiento que enseña no a reprimir las emociones, sino a comprender su naturaleza y a gestionar la propia respuesta. Ayuda a distinguir lo que depende de nosotros, de aquello que está fuera de nuestro control. Gracias a esto, surge la posibilidad de dirigir la energía hacia lo que realmente importa, y no desperdiciarla en resistencias inútiles ante lo inevitable. El estoicismo no ofrece solo ideas abstractas, sino principios concretos que pueden aplicarse en la vida diaria. Estos principios forman una estructura interna de la personalidad, desarrollan la resistencia, la claridad mental y la capacidad de mantener la calma en situaciones de tensión. Ayudan a mirar las dificultades de otra manera, no como obstáculos, sino como oportunidades para fortalecer el carácter y profundizar en el autoconocimiento. Estas ideas son especialmente valiosas en momentos de crisis interna o externa. Las relaciones difíciles, el agotamiento profesional o la sensación de falta de sentido pueden desequilibrar por completo. Sin embargo, es precisamente en esos periodos cuando más importante es tener un apoyo interior. La sabiduría estoica ofrece herramientas que permiten no solo afrontar estos estados, sino también utilizarlos como puntos de crecimiento. Al sumergirte en estos principios, comienzas poco a poco a cambiar tu relación con la vida. Tus reacciones se vuelven más conscientes, tus decisiones más equilibradas, y tu estado emocional más estable. Aprendes a no evitar las dificultades, sino a atravesarlas con serenidad interior. Es un proceso que requiere atención y práctica, pero sus resultados son profundos y duraderos. Cada principio no es solo una idea, sino un paso concreto hacia una mayor libertad interior. Con el tiempo, empiezas a notar que las circunstancias externas pierden poder sobre tu estado. Aquello que antes provocaba una reacción intensa deja de parecer tan crítico. Aparece un espacio de elección sobre cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar. Al final, no solo alcanzas la calma, sino también la confianza. Una confianza que no se basa en que todo sea fácil, sino en saber que eres capaz de afrontar cualquier circunstancia. Esta es la verdadera estabilidad, la capacidad de permanecer en ti mismo,
independientemente de lo que ocurra alrededor. Este camino no requiere cambios bruscos, ni condiciones ideales. Comienza con una simple intención: prestar atención a tu mundo interior y asumir la responsabilidad de tu percepción. Poco a poco, paso a paso, vas construyendo una relación más armoniosa con la vida, y es en este proceso donde surge una sensación profunda y estable de satisfacción y paz interior que no depende de los factores externos. Imagina que sales al mar abierto, sin mapa, sin ruta, sin una idea clara de hacia dónde quieres ir. A tu alrededor hay agua infinita, el horizonte se difumina, y la dirección del movimiento no depende de tu voluntad, sino de los cambios del viento. En una situación así, no controlas tu trayecto, solo reaccionas a las fuerzas externas. A veces la corriente es tranquila, y eso crea una ilusión de control. Pero en cuanto llega una tormenta, queda claro que sin un rumbo, cualquier movimiento se convierte en una deriva caótica. Así se siente la vida sin un objetivo claro. En el exterior puede parecer intensa. Los acontecimientos suceden, las tareas se completan, los días se suceden unos a otros, pero en el interior permanece una sensación de incertidumbre, de falta de dirección. La persona comienza a depender de las circunstancias, del estado de ánimo de los demás, de las exigencias del trabajo, de las oportunidades aleatorias, y al final, la energía no se dirige hacia adelante, sino hacia una adaptación constante a lo que cambia. El filósofo Epicteto subrayaba que las dificultades son inevitables, pero son precisamente ellas las que muestran quiénes somos en realidad. Su idea de que la grandeza del ser humano se revela en la superación de las pruebas está directamente relacionada con la existencia de un punto de orientación interno. Sin ese punto, cualquier obstáculo parece insuperable, porque no está claro para qué se está luchando. Pero cuando existe un objetivo, las dificultades adquieren sentido, se convierten en parte del camino, y no en una carga sin propósito. El objetivo, en este contexto, puede compararse con una brújula, que ayuda a mantener la dirección incluso en medio de la incertidumbre total. No elimina las tormentas, ni hace el camino más fácil, pero permite no perder el rumbo. Gracias a él, aparece estabilidad. Empiezas a comprender por qué actúas, y eso da profundidad y coherencia a tus esfuerzos. Es importante entender que un objetivo verdadero no se limita a logros externos. La carrera, el estatus o los resultados materiales pueden formar parte de él, pero no son su base. En un nivel más profundo está el bopros de los valores, lo que define tus decisiones y tu comportamiento. Es una elección interna. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué principios estás dispuesto a defender? ¿Y qué no aceptarías bajo ninguna circunstancia? Estos puntos de referencia forman la base sólida sobre la que se construye una vida con sentido. Encontrar ese objetivo requiere tiempo y honestidad. No se puede simplemente tomar una respuesta externa. Hay que formarla uno mismo, a través de la reflexión y la observación interior. Es un proceso en el que es necesario soltar deseos superficiales y expectativas impuestas para llegar a lo que realmente resuena dentro. A veces surgen dudas y se revisan creencias anteriores, pero es precisamente a través de eso que llega la claridad. Cuando el objetivo se vuelve claro, cambia la percepción de las dificultades. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable, empieza a verse como una etapa temporal. Los problemas dejan de asustar por su magnitud, porque se ven dentro de un movimiento más amplio. Se transforman en pasos sucesivos, cada uno acercándote a un resultado más importante. No significa que todo se vuelva más fácil, pero aparece una sensación de sentido que hace que el esfuerzo valga la pena. Sin embargo, la comprensión por sí sola no es suficiente.
Después de definir el objetivo, surge la necesidad de sostenerlo. Esto requiere disciplina, la capacidad de actuar de forma constante, incluso cuando desaparece la motivación o aparecen las dudas. Defender tu objetivo significa no permitir que las circunstancias externas te desvíen del rumbo elegido. Esto se manifiesta en las decisiones diarias, en la capacidad de establecer prioridades y en la disposición a continuar, incluso con cansancio o fracasos temporales. También es importante recordar que el objetivo no es un punto estático al que simplemente se llega. Es más bien como una fuente de luz que ilumina el camino y ayuda a orientarse en situaciones difíciles. Con el desarrollo de la persona, puede ajustarse, hacerse más profundo y más significativo. Es un proceso natural que refleja el crecimiento interno. Así, la existencia de un objetivo claro transforma la forma de relacionarse con la vida. Dejas de ser un participante pasivo de los acontecimientos y te conviertes en el autor de tu propio camino. Las circunstancias externas siguen influyendo, pero ya no determinan la dirección. Aparece una estabilidad interior, basada no en la ausencia de dificultades, sino en la claridad de por qué estás dispuesto a atravesarlas. Cuando una persona se enfrenta a un insulto, la primera reacción suele ser automática. Aparece una tensión interna, una explosión emocional, el deseo inmediato de responder o defenderse. Es un mecanismo natural de la psique, se activa sin pedir permiso y busca restablecer la sensación de justicia. Sin embargo, es precisamente en ese instante cuando se hace evidente lo dependientes que somos de nuestros procesos internos y lo fácilmente que las palabras externas pueden influir en nuestro estado. La filosofía estoica propone otra forma de ver lo que ocurre. Según ella, la situación en sí no tiene poder sobre nuestras emociones. El factor decisivo es cómo la interpretamos. Un insulto no provoca sufrimiento de manera automática. El sufrimiento aparece cuando atribuimos un significado a esas palabras, cuando las aceptamos o cuando las percibimos como una amenaza a nuestro valor. En otras palabras, entre el acontecimiento y la reacción emocional siempre existe una interpretación, y es allí donde se encuentra el punto de elección. Comprender este principio cambia la relación con nuestras propias reacciones. Si las emociones dependen de la percepción, entonces existe la posibilidad de influir en ellas a través del pensamiento. Esto no significa reprimir sentimientos, ni negar reacciones naturales. Se trata de desarrollar la capacidad de notar el momento en que surge el impulso y no permitir que se convierta automáticamente en acción. Cada vez que te detienes antes de reaccionar, fortaleces tu estabilidad interna y entrenas la capacidad de dirigir la atención. Esta habilidad no se forma de inmediato, se desarrolla poco a poco, mediante repetición y práctica consciente. El control de la mente puede compararse con el entrenamiento de un músculo. Cuanto más se utiliza en situaciones controladas, más fuerte se vuelve la capacidad de mantener la claridad en circunstancias difíciles. Se puede empezar con acciones simples. Por ejemplo, no reaccionar de inmediato ante pequeñas molestias, sino hacer una pausa y observar el propio estado. Un papel importante lo tiene el desarrollo de la disciplina interna a través de objetivos pequeños pero concretos. Cuando una persona se propone una tarea clara y la cumple, adquiere experiencia de control sobre sus acciones. Esto refuerza la confianza en que el comportamiento no es aleatorio, sino que responde a la voluntad. Poco a poco, esta sensación se traslada también al ámbito emocional, y surge la comprensión de que las reacciones también pueden dirigirse y regularse. Un elemento esencial de la estabilidad es la capacidad de permanecer en el momento presente. Cuando la atención se pierde constantemente en el pasado o en el futuro, aumenta la ansiedad,
y disminuye la capacidad de responder adecuadamente a lo que ocurre. La presencia consciente permite comprender mejor las emociones en el instante en que aparecen. En lugar de reaccionar automáticamente, la persona comienza a observarlas, analizarlas y elegir una respuesta más equilibrada. Igualmente importante es la forma en que se construye el entorno informativo y social. Lo que percibimos de manera constante influye directamente en nuestro pensamiento y en nuestro estado emocional. La exposición continua a fuentes negativas, a personas conflictivas o a ideas destructivas crea poco a poco un fondo interno correspondiente. Por eso, la elección consciente del entorno se convierte en parte del cuidado de la salud mental. Limitar de forma consciente la influencia de factores negativos no significa evitar la realidad. Se trata de filtrar lo que realmente contribuye al crecimiento y rechazar aquello que debilita el equilibrio interno. Es útil rodearse de personas que estimulen el desarrollo, que fomenten el pensamiento constructivo y que apoyen el crecimiento personal. Del mismo modo, conviene elegir información que amplíe la comprensión del mundo, en lugar de aumentar la tensión o la irritación. La práctica de la atención consciente juega aquí un papel clave. Permite crear un espacio entre el estímulo externo y la reacción interna. En ese espacio aparece la posibilidad de elegir cómo interpretar la situación y cómo responder a ella. Sin ese espacio, la reacción es automática. Con él, se vuelve consciente, y en esta diferencia reside la base de la libertad interior. Con el tiempo, el desarrollo de esta capacidad produce cambios visibles. La persona deja de ser prisionera de las emociones inmediatas y empieza a actuar con más calma y reflexión. Los insultos y los estímulos externos pierden su fuerza, porque ya no determinan el estado interno. Aparece una estabilidad, basada no en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de regular la propia reacción ante ellos. Así, la libertad interior no consiste en evitar las situaciones negativas, sino en no permitir que gobiernen tu conciencia. Este estado se alcanza mediante la práctica, la atención a uno mismo y el desarrollo constante de la respuesta consciente. Vivimos en un mundo donde es imposible controlar por completo el comportamiento de otras personas, sus palabras, sus acciones, sus juicios y sus reacciones emocionales. A menudo surgen independientemente de nuestras expectativas y deseos. Alguien puede apoyarnos, alguien puede expresar desacuerdo, y alguien puede reaccionar de forma brusca o incluso injusta. Intentar controlar ese flujo externo solo genera tensión y conflicto interno. Sin embargo, el ser humano conserva algo que realmente le pertenece por completo: la capacidad de elegir su propia reacción. La filosofía estoica propone centrarse precisamente en esta área de control. Los acontecimientos externos pueden ser impredecibles, pero la actitud interna hacia ellos permanece bajo nuestro dominio. La crítica, por ejemplo, puede percibirse como un ataque o puede ser entendida como una fuente de información. La diferencia entre estas dos formas de verla no está en las palabras en sí, sino en cómo las interpretamos y qué significado les damos. Cuando una persona se enfrenta a la crítica, especialmente si es inesperada o cargada de emoción, el impulso natural es defenderse. Aparece el deseo de justificarse, de responder o de demostrar que tiene razón. Sin embargo, en el enfoque estoico es fundamental la pausa entre el estímulo y la reacción. En lugar de una respuesta automática, es útil detenerse y hacerse una pregunta. ¿Contiene esta crítica un núcleo racional? ¿Hay aquí información que pueda ser útil para mi desarrollo? Este enfoque permite separar la forma emocional del mensaje, de su contenido real.
Incluso si la crítica se expresa de manera dura, puede contener una observación objetiva o señalar un problema real. Ignorar todo lo dicho solo por el tono desagradable significa perder una oportunidad de crecimiento, pero aceptar todo sin filtro tampoco es una decisión razonable. Lo importante es el equilibrio, la capacidad de analizar, filtrar y extraer lo útil. Mantener la calma en el momento de la crítica requiere un esfuerzo interno. No se trata de reprimir emociones, sino de reconocerlas y regularlas. La paciencia y la suavidad en la respuesta ayudan no solo a comprender mejor al otro, sino también a conservar el equilibrio emocional propio. La persona que es capaz de no ceder a la irritación inmediata obtiene una ventaja, ve la situación con más claridad y puede responder de forma consciente, no impulsiva. Con el tiempo, se forma lo que se conoce como resiliencia psicológica, la capacidad de no percibir cada opinión externa como una amenaza. Esto no significa indiferencia, ni cierre emocional. Al contrario, es la capacidad de permanecer abierto a la información, sin permitir que ésta destruya el estado interno. Con frecuencia, la crítica refleja no solo el objeto del comentario, sino también el estado interno de quien la expresa, su experiencia, sus emociones, sus expectativas o incluso sus frustraciones. Comprender esto ayuda a reducir la implicación personal en evaluaciones negativas. Esta perspectiva aporta una sensación importante de libertad interior. Dejas de ser prisionero de los juicios ajenos y comienzas a definir por ti mismo lo que tiene valor. Puedes aceptar los elementos útiles de la crítica, utilizarlos para mejorar tus acciones y al mismo tiempo rechazar lo que no es verdadero o no aporta información constructiva. No es una defensa contra el mundo, sino una forma madura de interactuar con él. La capacidad de distinguir lo útil de lo inútil en las palabras de los demás forma relaciones más sanas con el entorno. Cuando una persona responde con calma, sin agresión ni reactividad excesiva, se reduce el conflicto y se favorece un diálogo más abierto. En ese espacio, es posible hablar de errores y mejoras, sin presión ni acusaciones. Además, la respuesta serena ante la crítica no solo afecta a la situación presente, sino también a la forma en que los demás te perciben. Las personas tienden a respetar a quienes mantienen la calma en momentos difíciles. Esto crea la imagen de alguien estable, confiable, que no pierde el control bajo presión. Con el tiempo, esto puede fortalecer la confianza y mejorar las relaciones en distintos ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta lo personal. Es importante entender que desarrollar esta forma de reacción es un proceso. Requiere práctica consciente, observación de uno mismo y un cambio gradual de los patrones habituales de comportamiento. Cada vez que eliges no reaccionar de forma impulsiva y en su lugar analizas la situación, fortaleces esta habilidad. Poco a poco, la calma deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural. Así, la capacidad de responder adecuadamente a la crítica no es solo una habilidad social, sino una parte esencial de la estabilidad interior. Ayuda a mantener la claridad mental, proteger el estado emocional y construir relaciones más constructivas con los demás. Epicteto, uno de los representantes más importantes de la filosofía estoica, formuló una idea que sigue siendo actual incluso hoy. No son los acontecimientos en sí los que nos perturban, sino la forma en que los percibimos. Esto significa que la realidad externa, por sí misma, es neutral, y es la conciencia humana la que le da una carga emocional. Un mismo hecho puede provocar reacciones completamente diferentes en distintas personas, desde una aceptación tranquila hasta una fuerte conmoción interna.
La diferencia no está en el acontecimiento, sino en la interpretación. El insulto, en este contexto, deja de ser simplemente un conjunto de palabras. Se convierte en el resultado de nuestra percepción de esas palabras, de nuestro acuerdo con su significado y de nuestra evaluación interna de la situación. Si una persona interpreta lo dicho como una amenaza a su valor o dignidad, aparece el dolor y la respuesta emocional. Pero si se cambia el punto de vista, se vuelve evidente que las palabras de otra persona no definen tu esencia. Reflejan solo su perspectiva, su estado de ánimo o su experiencia de vida. Esta comprensión devuelve a la persona una sensación de control. En lugar de una reacción automática, aparece la posibilidad de elegir. Entre el evento externo y la respuesta interna, surge un espacio en el que se forma una decisión, cómo reaccionar, si dar importancia, y hasta qué punto permitir que esto afecte al propio estado. Y es precisamente en ese espacio donde se manifiesta la libertad personal. Es importante no reprimir las emociones. El enfoque estoico no propone ignorar los sentimientos, ni expulsarlos. Al contrario, propone observarlos conscientemente. La emoción por sí misma es una señal que indica una reacción interna ante lo que ocurre. Si se reprime, no desaparece, solo se hunde más profundamente y sigue influyendo en el comportamiento. La conciencia, en cambio, permite ver la emoción, reconocer su presencia y comprender de dónde surge. La habilidad clave es aprender a crear una pausa entre el estímulo y la reacción. Esta pausa puede ser muy breve, casi imperceptible, pero cambia la calidad de la percepción. En ese instante, la persona deja de ser un mecanismo automático de reacción y se convierte en observador de su propio estado. Puede notar la primera ola emocional, no dejarse arrastrar por ella, y elegir una respuesta más equilibrada. Una de las herramientas para trabajar con estas situaciones es la reinterpretación de lo que ocurre. En lugar de quedarse atrapado en una lectura negativa, es útil preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? Este enfoque desplaza la atención desde la reacción emocional hacia el análisis y la búsqueda de sentido. Incluso los acontecimientos desagradables comienzan a percibirse no como destructivos, sino como potencialmente útiles, si contienen una oportunidad de desarrollo. La empatía tiene aquí un papel especial, la capacidad de ver la situación a través de los ojos de otra persona. Esto no significa estar de acuerdo con sus palabras o su comportamiento, pero sí comprender mejor el contexto en el que surgen. A menudo, detrás de la dureza o la agresión, hay cansancio, miedo, inseguridad o dificultades personales. Reconocer esto reduce la implicación emocional y disminuye la tensión interna. La práctica del perdón también es fundamental. El perdón, en sentido estoico, no es justificar las acciones del otro, ni negar la ofensa. Es liberar el propio espacio interno de la dependencia de la experiencia negativa. Cuando una persona mantiene el resentimiento, sigue regresando mentalmente a la situación, reforzando su impacto. El perdón rompe ese ciclo y devuelve la energía a la persona. Este enfoque permite fortalecer gradualmente la estabilidad interior. Cada interacción difícil, cada conflicto, deja de ser una fuente de desgaste y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Con el tiempo, se desarrolla la capacidad de recuperarse más rápido de los impactos emocionales y de mantener la claridad mental incluso en circunstancias tensas. Así, las dificultades dejan de percibirse como algo que interfiere en la vida y comienzan a verse como parte del proceso de formación del carácter. A través de la percepción consciente, la pausa entre reacción y respuesta, la reinterpretación, la empatía y el perdón,
la persona desarrolla gradualmente una relación más madura con lo que ocurre, y esto se convierte en la base de la fuerza interior y la estabilidad. El miedo y la vergüenza a menudo se perciben como reacciones ante circunstancias externas. Sin embargo, en realidad, su origen se encuentra dentro de la persona. Los acontecimientos, por sí mismos, no contienen ni miedo ni vergüenza. Estos estados se forman a través de la interpretación de lo que ocurre. Una misma experiencia puede sentirse como amenazante, humillante o incluso neutral, dependiendo del significado que se le atribuya. Esto significa que la reacción emocional no es inevitable, sino que se construye a partir de evaluaciones mentales y expectativas. El miedo suele estar relacionado con la incertidumbre. Cuando una persona se enfrenta a una situación cuyo resultado desconoce, la mente comienza a llenar los vacíos con escenarios posibles, normalmente negativos. La imaginación proyecta los peores desenlaces, y son precisamente estos los que generan tensión interna. Sin embargo, si se observa este proceso con atención, queda claro que el miedo no se alimenta de la realidad, sino de suposiciones sobre ella. Un paso útil en el trabajo con el miedo es darle estructura. En lugar de percibirlo como una sensación única y difusa, puede descomponerse en elementos concretos. ¿Qué es exactamente lo que genera ansiedad? ¿Qué resultado específico parece amenazante? ¿Qué probabilidad real tiene ese resultado? ¿Y qué haría yo si realmente ocurriera? Este tipo de análisis reduce la incertidumbre emocional y devuelve una sensación de control sobre la situación. Cuando lo desconocido se convierte en un conjunto de factores concretos, su intensidad disminuye. Un buen ejemplo es el miedo a hablar en público. En la superficie, parece miedo a la situación en sí, a estar frente a una audiencia, a hablar delante de otras personas. Pero al profundizar, se descubre que en el fondo existe el miedo a la evaluación, el temor a ser criticado, juzgado o percibido como poco competente. Y aquí es importante recordar algo. La audiencia, en la mayoría de los casos, no es un enemigo, no es un tribunal, sino un grupo de personas que ha venido a escuchar información, a aprender o a recibir una experiencia. Este cambio de interpretación ayuda a reducir la tensión y modifica la carga emocional de la situación. La vergüenza tiene una naturaleza algo diferente. Suele estar relacionada con el pasado, con errores, y con la sensación interna de no cumplir con normas sociales o expectativas propias. La presión del entorno intensifica este sentimiento, haciendo que la persona perciba sus fallos como prueba de incapacidad personal. Sin embargo, el enfoque estoico propone otra visión. Los errores son una parte natural del aprendizaje y del desarrollo. En lugar de quedarse atrapado en la culpa, es importante ver la experiencia como una fuente de información. Cada error muestra qué puede mejorarse en el futuro. Este enfoque permite transformar la vergüenza de un estado destructivo en una herramienta constructiva de crecimiento. La aceptación de uno mismo juega aquí un papel esencial. No significa aprobar todas las acciones, sino renunciar a una autocrítica excesiva que bloquea el desarrollo. El perdón hacia uno mismo se convierte en un elemento clave de la estabilidad interna. Permite dejar de volver constantemente al pasado y liberar energía para el presente. Una persona capaz de reconocer sus errores y soltar su carga emocional puede avanzar sin ese peso interno. El pasado no desaparece, pero cambia la forma en que se relaciona con él. Un método eficaz para trabajar con el miedo es el acercamiento gradual a aquello que genera tensión. Pequeños pasos controlados permiten adaptarse a la situación sin sobrecarga. Cada paso reduce la sensibilidad al miedo y fortalece la confianza. Con el tiempo, aquello que antes parecía amenazante
se vuelve más familiar y manejable. Otro recurso importante es el apoyo social. Hablar abiertamente de las propias experiencias con otras personas reduce la intensidad del miedo y la vergüenza. Al compartir emociones, se recibe una perspectiva externa, que ayuda a ver la situación con más objetividad. A menudo, se descubre que estas experiencias también son comunes en otros, lo que reduce la sensación de aislamiento. Así, el miedo y la vergüenza dejan de ser barreras internas insuperables y se convierten en estados con los que es posible trabajar. A través del análisis, la reinterpretación, la aceptación de la experiencia, las acciones graduales y el apoyo de los demás, la persona aprende a reducir su influencia y, como resultado, se forma una percepción más estable de uno mismo y del mundo, donde las emociones no dominan, sino que se integran en el proceso de crecimiento personal. Anticipar las dificultades no es un intento de atraer lo negativo, ni de vivir esperando lo peor. Es una forma de desarrollar una relación más estable con la incertidumbre. La vida rara vez se desarrolla exactamente según el plan. Las circunstancias cambian, aparecen tareas inesperadas, y los puntos de apoyo habituales pueden debilitarse temporalmente. En estas condiciones, la persona que contempla de antemano la posibilidad de dificultades está psicológicamente más preparada. Su reacción ante lo que ocurre se vuelve más tranquila, porque el elemento sorpresa ya se ha reducido en parte. Una de las herramientas de este enfoque es la práctica conocida como visualización negativa. Su esencia consiste en imaginar mentalmente posibles escenarios desfavorables antes de que ocurran. La persona modela conscientemente situaciones que podrían generar estrés, retrasos, errores, conversaciones conflictivas, fracasos profesionales o problemas cotidianos. Es importante entender que el objetivo de esta práctica no es generar ansiedad, sino familiarizar la mente con posibles dificultades de antemano. Cuando recorres mentalmente estos escenarios, comienzas a formar respuestas internas posibles. En lugar de un bloqueo repentino, aparece una comprensión más clara. Si esto ocurre, puedo actuar de esta manera. Así se reduce el efecto de sorpresa, que suele intensificar el estrés. El acontecimiento deja de percibirse como una catástrofe, porque parte del trabajo interno ya ha sido realizado previamente. Es importante subrayar que este enfoque no tiene nada que ver con el pesimismo. El pesimismo espera lo peor como algo inevitable y fija la atención en lo negativo. La visualización negativa, en cambio, busca desarrollar resiliencia y flexibilidad mental. No afirma que las dificultades vayan a ocurrir, pero reconoce que son posibles. Es una postura realista, que permite mantener el equilibrio interno independientemente del resultado. La práctica regular de este tipo de pensamiento forma una respuesta más serena ante la incertidumbre. La persona deja de ver las dificultades como algo que rompe su equilibrio interno y empieza a percibirlas como parte natural del flujo de la vida. Esta actitud hace que el comportamiento sea más estable, incluso en situaciones de estrés. Permite seguir pensando, analizando y actuando con claridad. Sin embargo, es esencial mantener un equilibrio entre la preparación para las dificultades y la conciencia de los propios recursos. La anticipación de posibles problemas no debe convertirse en ansiedad constante. Debe combinarse con la comprensión de que la persona ya posee experiencia, habilidades y apoyos internos que le permiten afrontar la situación. Este equilibrio evita dos extremos. Por un lado, la confianza ingenua de que todo será fácil, y por otro, la ansiedad excesiva y la tensión constante. Reconocer los propios recursos incluye no solo habilidades profesionales o conocimientos, sino también cualidades personales, como la capacidad de adaptación,
la resistencia bajo presión y la habilidad para encontrar soluciones en contextos complejos. Cuando una persona recuerda sus fortalezas, construye una imagen más realista de sí misma. Esto reduce el miedo al futuro y refuerza la confianza en la acción. Otro elemento importante en la preparación para las dificultades es el análisis de la experiencia pasada. Las situaciones anteriores, especialmente aquellas que implicaron retos o errores, contienen lecciones valiosas, muestran qué estrategias funcionaron y cuáles no. Al revisar esta experiencia, la persona comprende mejor sus propias reacciones y actúa con mayor conciencia en el futuro. Este análisis revela patrones, cómo se reacciona ante el estrés, qué decisiones se toman bajo presión y qué enfoques dan resultados. Con el tiempo, esto forma una comprensión más estructurada de uno mismo. En lugar de respuestas caóticas, aparece un comportamiento más organizado, basado en la experiencia y la conciencia. Además, mirar la experiencia pasada reduce la sensación de que cada dificultad es única o insuperable. Lo que en el momento parece imposible, ya ha sido enfrentado antes, al menos en parte. Esto genera una sensación de continuidad y refuerza la confianza en que siempre existe una salida. Así, anticipar las dificultades no se convierte en una fuente de ansiedad, sino en una herramienta de estabilidad interna. Integra varios elementos: la visualización consciente de escenarios, la evaluación realista de los propios recursos y el análisis de la experiencia pasada. Como resultado, la persona no solo se prepara mejor para los desafíos, sino que también mantiene un estado más tranquilo y equilibrado en su vida cotidiana. La fuerza interior, en el sentido estoico, no está relacionada con la rigidez del carácter, ni con la represión de las emociones, ni con el esfuerzo por parecer siempre inquebrantable. Se manifiesta en la capacidad de la persona para gestionar conscientemente sus reacciones ante lo que ocurre. Las circunstancias externas pueden ser impredecibles, a veces incluso caóticas, pero es la actitud interna hacia ellas lo que determina la calidad de la experiencia y de las acciones posteriores. Por eso, el principio clave es que no son los acontecimientos los que forman la personalidad, sino la forma en que la persona responde a ellos. Cualquier situación es solo materia prima, mientras que la interpretación y el comportamiento son resultado de una elección interna. Un mismo desafío puede destruir a una persona y fortalecer a otra. La diferencia no está en la magnitud del problema, sino en el nivel de conciencia y en la capacidad de mantener el control del propio estado. Cuando la persona comienza a comprender esto, deja de percibirse como víctima de las circunstancias y recupera gradualmente la sensación de dirección interna en su vida. El desarrollo de la autoconciencia se convierte en el fundamento de este proceso. Comienza con una habilidad simple, pero esencial: la observación de las propias emociones sin implicarse inmediatamente en ellas. En lugar de seguir automáticamente el sentimiento, la persona aprende a reconocerlo. Ahora estoy sintiendo ira. Estoy experimentando ansiedad. Aparece irritación en mí. Esta observación interna crea una distancia entre la emoción y la acción, y esa distancia no reprime el sentimiento, sino que lo hace visible y comprensible. Cuando la emoción es consciente, deja de controlar completamente el comportamiento. La persona obtiene la posibilidad de elegir su respuesta, en lugar de actuar de forma impulsiva. Poco a poco, se forma el hábito de no fusionarse con el estado emocional, sino de observarlo como un fenómeno temporal. Este es un paso esencial hacia la estabilidad, ya que la mayoría de las decisiones destructivas se toman en momentos de captura emocional. El siguiente elemento de la fuerza interior es el enfoque en lo que realmente está bajo control. En la vida existen muchos factores que no pueden cambiarse,
el comportamiento de otras personas, las circunstancias externas, los acontecimientos aleatorios. Intentar controlarlos solo genera tensión y frustración. Sin embargo, existe un ámbito que pertenece completamente a la persona: sus pensamientos, sus decisiones, sus reacciones y sus acciones. Concentrarse en este ámbito reduce la ansiedad y aumenta la eficacia del comportamiento. Este enfoque crea un modelo más realista de interacción con el mundo. En lugar de luchar constantemente contra lo incontrolable, la atención se dirige hacia donde sí existe influencia real. Esto no significa indiferencia, sino una distribución más consciente de la energía interna y la preservación de los propios recursos. La práctica del perdón desempeña aquí un papel importante, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. El perdón permite liberarse del peso emocional asociado a errores, conflictos y situaciones pasadas. Cuando la persona mantiene el resentimiento, continúa regresando mentalmente a esas experiencias, reforzando la tensión interna. Liberarse de este ciclo devuelve la energía al presente y aclara el pensamiento. Junto a esto, se desarrolla la práctica de la gratitud. Ayuda a desplazar el enfoque desde lo que falta o lo que es difícil, hacia lo que ya existe y funciona. No es una negación de los problemas, sino una ampliación de la perspectiva. La gratitud estabiliza el estado emocional y reduce la tendencia al descontento constante. Con el tiempo, la persona empieza a notar no solo las dificultades, sino también el apoyo, las oportunidades y los aspectos positivos de la vida cotidiana. En este contexto, las dificultades dejan de percibirse como obstáculos al desarrollo. Se convierten en una parte natural del proceso de formación del carácter. Cada desafío pone a prueba la estabilidad, la flexibilidad mental y la capacidad de mantener la claridad bajo presión. A través de estas experiencias, se construye gradualmente un soporte interno que no depende de las condiciones externas. La fuerza no aparece de forma repentina, se acumula a través de la experiencia. Cuantas más situaciones difíciles enfrenta una persona y aprende a mantener la conciencia en ellas, más estable se vuelve su estado interno. Es como un entrenamiento. La exposición repetida a la carga desarrolla la capacidad de soportar situaciones cada vez más complejas sin perder el equilibrio. Un aspecto importante de la fuerza interior es el reconocimiento de la propia vulnerabilidad. Esto no es debilidad, sino una relación honesta con uno mismo. La persona que reconoce sus límites, sus miedos y sus imperfecciones, actúa de manera más realista y flexible. No desperdicia energía en mantener una imagen de perfección, sino que la utiliza para desarrollarse y adaptarse. Esta aceptación hace que la personalidad sea más integrada, en lugar de dividida entre la imagen y la realidad. Así, la fuerza interior se forma en la intersección de la conciencia, el enfoque en lo controlable, la flexibilidad emocional y la honestidad con uno mismo. No es una cualidad estática, sino un proceso dinámico que se desarrolla a través de la experiencia, la reflexión y la práctica, y cuanto más profundamente entra la persona en este proceso, más estable se vuelve frente a cualquier circunstancia de la vida. El autocontrol, en la tradición estoica, no se entiende como la supresión de los impulsos naturales, sino como la capacidad de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Es precisamente en ese espacio donde se forma el comportamiento maduro. Cuando la reacción es inmediata, suele estar guiada por la emoción, el hábito o la presión externa. Pero cuando aparece una pausa, surge la posibilidad de elegir, y es esa elección la que determina la calidad de la acción. Esta pausa puede ser muy breve, casi imperceptible,
pero su importancia es difícil de sobreestimar. Permite salir del modo automático de reacción y entrar en un estado de acción consciente. En lugar de ceder al primer impulso, la persona obtiene la oportunidad de evaluar la situación, considerar las consecuencias y elegir una estrategia más racional. Con el tiempo, esta práctica se convierte en un hábito interno y forma una mayor resistencia a los estímulos externos. Un buen ejemplo es una situación en un atasco de tráfico. Cuando una persona se enfrenta a un retraso, la reacción natural suele ser la irritación. Aparece el deseo de tocar la bocina, de enfadarse, de culpar a otros conductores o a las circunstancias. Pero desde un punto de vista práctico, la agresión no acelera el proceso, ni cambia la situación, solo aumenta la tensión interna y consume recursos emocionales. En cambio, una actitud tranquila permite conservar la energía y evitar un estrés adicional. Como resultado, la persona llega a su destino en un estado más equilibrado, que si hubiera dejado que la emoción tomara el control. El autocontrol está estrechamente relacionado con la capacidad de posponer la satisfacción inmediata de las necesidades en favor de objetivos más significativos a largo plazo. Esta cualidad desempeña un papel clave en el desarrollo personal, ya que muchos resultados importantes requieren tiempo, esfuerzo y constancia. Los placeres inmediatos, en cambio, ofrecen un efecto rápido, pero breve, que a menudo interfiere con metas más amplias. La capacidad de aplazar un deseo inmediato en favor de un resultado futuro forma una disciplina interna estable. Esto puede manifestarse en distintos ámbitos: el trabajo, el estudio, las decisiones financieras o los hábitos cotidianos. La persona que sabe gestionar sus impulsos construye gradualmente una vida más estable y predecible, donde las decisiones se toman desde una perspectiva a largo plazo y no desde el estado emocional del momento. Un aspecto especialmente importante es el control del habla. Las palabras pronunciadas en momentos de irritación o prisa pueden tener consecuencias difíciles de revertir. Pueden afectar las relaciones, generar conflictos o provocar malentendidos. Por eso, la relación consciente con el lenguaje se convierte en una parte esencial del autocontrol. Antes de hablar, es útil detenerse un instante y preguntarse si es realmente necesario y si está alineado con las propias intenciones. Este enfoque no convierte a la persona en alguien cerrado, ni excesivamente cauteloso, pero ayuda a reducir la cantidad de expresiones impulsivas de las que luego uno podría arrepentirse. Con el tiempo, se forma el hábito de hablar de manera más equilibrada, precisa y serena, lo que mejora la calidad de las interacciones con los demás. La acción consciente, en general, implica una observación constante de las propias reacciones y comportamientos. No es una práctica puntual, sino un proceso continuo, en el que la persona aprende a reconocer sus respuestas automáticas y a ajustarlas cuando es necesario. Cuanto más atención presta a sus pensamientos y acciones, más fácil le resulta gestionarlos en el futuro. Una herramienta importante en el desarrollo del autocontrol es la reflexión regular. Permite analizar situaciones pasadas, evaluar las propias reacciones y detectar momentos en los que el comportamiento podría haber sido más consciente. Este análisis ayuda a identificar patrones, en qué circunstancias se pierde el control con más frecuencia, qué emociones influyen más y qué decisiones conducen a resultados no deseados. La reflexión no debe convertirse en autocrítica. Su objetivo no es el juicio, sino la comprensión y la mejora del comportamiento. Cuando la persona trata sus errores como información y no como motivo de culpa, progresa más rápido y desarrolla mayor estabilidad interna.
La conciencia amplifica el autocontrol, porque hace visibles los procesos automáticos. Lo que antes ocurría de forma inconsciente pasa a ser reconocido y se convierte en objeto de elección. Esto crea la base para un cambio gradual de hábitos y reacciones. Con el tiempo, la persona deja de actuar por impulso y comienza a actuar desde la comprensión de lo que realmente quiere hacer y de las consecuencias que esto implica. Así, el autocontrol se forma a través de la combinación de la pausa antes de actuar, la capacidad de gestionar los impulsos, la relación consciente con las palabras y la reflexión constante. No es una cualidad innata, sino una habilidad que se desarrolla de forma progresiva, y cuanto más se practica, más libertad obtiene la persona en sus decisiones, y más estable se vuelve su comportamiento ante las distintas circunstancias de la vida. La aceptación, en la filosofía estoica, no es una simple resignación pasiva ante las circunstancias, es la capacidad consciente de ver la realidad tal como es, y actuar desde esa comprensión. Es un paso fundamental hacia la acción efectiva, porque sin aceptación, la persona gasta energía luchando contra lo que no puede cambiar. Cuando nos resistimos a la realidad, inevitablemente aparecen el estrés, la frustración y la tensión interna. La resistencia convierte cada desafío en una fuente de sufrimiento, mientras que la aceptación libera energía para buscar soluciones y dar pasos concretos. La aceptación no es debilidad, ni renuncia a la responsabilidad. Al contrario, requiere fuerza interna, madurez y valentía. Aceptar una situación significa mirarla con claridad, sin distorsiones emocionales, reconocer los hechos tal como son y centrar la atención en lo que sí está bajo nuestro control. La persona que acepta la realidad deja de desperdiciar energía en quejas inútiles y la dirige hacia acciones que realmente importan. Esto crea estabilidad interna, permitiendo mantener la calma incluso cuando las circunstancias externas parecen caóticas e impredecibles. Un aspecto importante de la aceptación es el abandono del perfeccionismo. El deseo de perfección a menudo se convierte en una trampa, que debilita el equilibrio interno. El ideal es inalcanzable, y la sensación constante de no llegar a él genera frustración, ansiedad y descontento. El estoicismo enseña a valorar el progreso, no la perfección, a ver el crecimiento y las pequeñas victorias en el camino hacia una meta. Incluso los logros mínimos merecen reconocimiento y se convierten en fuente de fuerza y motivación. Cada paso adelante fortalece la confianza y ayuda a mantener la armonía interna, mientras que la persecución infinita de la perfección erosiona la autoestima y la satisfacción con la vida. La gratitud es una herramienta esencial de la aceptación. Desplaza el enfoque de lo que falta hacia lo que ya está presente. La práctica de la gratitud permite ver aspectos positivos incluso en circunstancias difíciles, sostiene el equilibrio emocional y crea una sensación de plenitud en la vida. Cuando la persona reconoce el valor de lo que ya tiene, su salud, sus relaciones, sus habilidades o incluso las pequeñas alegrías cotidianas, su percepción del mundo cambia. En lugar de luchar contra lo incontrolable, la atención se dirige hacia los recursos y posibilidades que sí pueden utilizarse para crecer. La aceptación también se extiende a las relaciones con los demás. El estoicismo enseña a aceptar a las personas tal como son, sin ilusiones, y sin intentar cambiarlas a la fuerza. Cada persona es única, con sus propios hábitos, valores y debilidades. Intentar cambiar a alguien por la fuerza genera conflictos y decepción, mientras que la aceptación crea espacio para una interacción más sana. Permite construir relaciones más armoniosas y auténticas,
donde el respeto y la tolerancia se convierten en base fundamental. Esto no significa tolerar comportamientos tóxicos o dañinos, sino aprender a distinguir entre lo que puede aceptarse y lo que requiere límites claros y respuestas conscientes. La aceptación también ayuda a gestionar los conflictos internos y las emociones negativas. En lugar de negar o reprimir la ira, el miedo o la ansiedad, el estoicismo propone observarlos sin juicio, reconociendo su presencia y su naturaleza. Este enfoque crea espacio para una elección consciente de la respuesta. Cuando las emociones dejan de dominarte, aparece la posibilidad de actuar de forma racional y estratégica, en lugar de impulsiva. Comprender y aceptar el propio estado interno es un paso clave hacia la libertad personal y la estabilidad emocional. En la vida cotidiana, la práctica de la aceptación puede manifestarse en acciones simples. Observar los acontecimientos sin reacción emocional inmediata, reconocer los errores sin autocrítica destructiva y evaluar las situaciones desde las posibilidades, no desde las limitaciones. También implica la capacidad de soltar el pasado y no gastar energía en el arrepentimiento. El estoicismo invita a centrarse en el momento presente, en lo que realmente puede cambiarse, no en lo que está fuera de control. La aceptación está estrechamente ligada a la conciencia. La persona consciente reconoce cuándo surge la resistencia a la realidad y elige un camino de comprensión y adaptación. No es una aceptación automática de todo lo que ocurre, sino una decisión activa de responder de forma constructiva. Con cada práctica, esta actitud fortalece la fuerza interior, haciendo a la persona menos vulnerable al estrés y a los cambios inesperados. Así, la aceptación se convierte en la base de la acción eficaz, la estabilidad emocional y las relaciones maduras. Libera energía interna, permite evaluar la situación con claridad y utilizar los recursos de forma más eficiente. Enseña a soltar el perfeccionismo, a valorar el progreso, a ser agradecido por el presente y a aceptar a las personas alrededor. En conjunto, estos naviki crean armonía interna, favorecen el crecimiento personal y ayudan a construir una vida más plena y consciente, donde la paz interior no depende de las circunstancias externas. La aceptación se convierte en el fundamento de la libertad personal. La persona deja de ser esclava de sus emociones, de las circunstancias y de las expectativas ajenas. Actúa desde sus recursos internos, guiada por la razón, los valores y los objetivos a largo plazo, y no por deseos inmediatos o presiones externas. Aquí reside la fuerza del enfoque estoico. A través de la aceptación de la realidad, la persona no solo mantiene la calma interior, sino que también es capaz de dar forma activa a su vida, construir relaciones sanas, desarrollarse y experimentar la plenitud de cada momento vivido. En última instancia, la aceptación es la capacidad de ver el mundo con claridad, valorar el presente y actuar con eficacia. Libera de las ilusiones y del sufrimiento innecesario, transformando las dificultades en oportunidades de crecimiento, y las relaciones consigo mismo y con los demás en una fuente de armonía y comprensión. La práctica de la aceptación requiere disciplina, conciencia y paciencia, pero es precisamente lo que crea la fuerza interna y la estabilidad que permiten vivir de forma plena, sabia y en paz. Vivir en armonía con la naturaleza, en el sentido estoico, no significa tanto seguir leyes externas del mundo, sino construir una armonía interna entre la razón, las acciones y los valores. Es un estado en el que la persona deja de ir en contra de sí misma y comienza a actuar de acuerdo con su propia esencia, comprendiendo la estructura de la vida y su lugar dentro de ella.
La armonía no surge del control de lo externo, sino de la coherencia entre lo interno y lo externo, cuando las decisiones no contradicen los principios profundos de la persona. El primer paso en este camino es el autoconocimiento. La persona que no comprende sus verdaderos valores, sus objetivos y motivaciones, se deja influir fácilmente por las circunstancias y las expectativas ajenas. Puede perseguir aquello que no le aporta satisfacción, o evitar lo que en realidad está alineado con su naturaleza. El autoconocimiento ayuda a separar los deseos impuestos de los auténticos. Es un proceso que requiere honestidad y observación, notar qué realmente aporta plenitud y qué es solo una reacción a la presión externa o a los estándares sociales. La conciencia de uno mismo lleva inevitablemente a comprender que la vida no es lineal. Está formada por ciclos, donde los periodos de crecimiento se alternan con descensos, la actividad con el descanso, la claridad con la duda. Intentar evitar estas fases naturales genera resistencia interna y frustración. Aceptar la ciclicidad permite ver los cambios no como una desviación, sino como la estructura natural de la existencia. En esos momentos, la persona deja de luchar contra las dificultades temporales y comienza a utilizarlas como etapas de desarrollo. El descenso se convierte en una oportunidad de reflexión y el crecimiento en el resultado de la experiencia acumulada. Una parte esencial de vivir en armonía con la naturaleza es el desarrollo de las virtudes. En la tradición estoica, no son normas abstractas, sino guías prácticas de comportamiento. La sabiduría permite tomar decisiones equilibradas y ver la situación en un contexto más amplio. El coraje ayuda a actuar a pesar del miedo y la incertidumbre, superando las limitaciones internas. La justicia se expresa en el respeto y la honestidad hacia los demás, reconociendo su dignidad y sus derechos. La moderación asegura el equilibrio, evitando los extremos en deseos, emociones y acciones. Juntas, estas cualidades forman una base estable de la personalidad, capaz de mantener el equilibrio en cualquier circunstancia. Vivir en armonía con la naturaleza también implica reconocer la pertenencia a la sociedad. El ser humano no existe de forma aislada, sino dentro de una red constante de relaciones con los demás. Por ello, un aspecto importante es la participación en la vida social y la ayuda a los otros. Esto puede expresarse en apoyo, cooperación, intercambio de conocimiento o simplemente en una actitud atenta hacia los demás. Cuando la persona actúa no solo para sí misma, sino también considerando a los otros, fortalece los vínculos sociales y crea un entorno más estable y armonioso. Al mismo tiempo, el estoicismo propone la simplificación de la vida. El mundo moderno suele sobrecargar a la persona con información, responsabilidades y deseos innecesarios. El exceso distrae de lo esencial y dispersa la atención. Simplificar no significa renunciar a metas o ambiciones, sino eliminar lo que no tiene valor real. Centrarse en lo importante permite actuar con mayor eficacia y mantener la claridad interna. Cuanto menos exceso, más energía queda disponible para lo verdaderamente significativo. La práctica de la gratitud desempeña un papel importante en este estado. Ayuda a reconocer el valor de lo que ya está presente en la vida, en lugar de perseguir constantemente lo inalcanzable. La gratitud genera estabilidad emocional y reduce la sensación de carencia. La persona comienza a ver la riqueza de los momentos cotidianos, las relaciones, las experiencias, las oportunidades, y deja de percibir la vida solo a través de la falta. Un aspecto moderno importante es la ecología del pensamiento y del comportamiento. Esto incluye no solo el cuidado del medio ambiente en sentido literal, sino también el uso consciente de los propios recursos, la energía, la atención y el tiempo. El consumo consciente,
la reducción de lo innecesario y el respeto por el entorno forman parte de una filosofía más amplia de vida en armonía con la naturaleza. Este enfoque contribuye a la estabilidad, no solo de la persona, sino también del mundo que la rodea. La conciencia une todos estos elementos en un solo sistema. Permite observar los pensamientos, las emociones y las reacciones, comprender su origen y elegir acciones más conscientes. Gracias a la conciencia, la vida deja de ser una secuencia automática de respuestas y se convierte en un proceso con sentido y dirección. La persona deja de vivir por inercia y comienza a vivir en coherencia con sus valores y su comprensión de sí misma. Así, vivir en armonía con la naturaleza es un enfoque integral que incluye el autoconocimiento, la aceptación de los ciclos de la vida, el desarrollo de las virtudes, la participación en la sociedad, la simplificación de lo cotidiano, la práctica de la gratitud y una actitud ecológica hacia el mundo. Todo ello forma una visión unificada, en la que la persona no se opone a la realidad, sino que se convierte en una parte consciente de ella. En este estado surge la estabilidad, la claridad y una profunda sensación de armonía interior, que permite vivir la vida de forma más plena, tranquila y significativa. Para concluir, es importante subrayar una vez más la idea central de la filosofía estoica. La verdadera fuerza del ser humano no reside en intentar someter el mundo exterior, sino en la capacidad de gestionar su propio estado interno. Las circunstancias externas, por su naturaleza, son cambiantes, impredecibles, y en gran medida están fuera de nuestro control. Intentar controlarlas por completo conduce inevitablemente a la tensión, la frustración y la sensación de impotencia. Sin embargo, cuando la atención se desplaza hacia el interior, hacia los propios pensamientos, reacciones y decisiones, surge una estabilidad que no depende del caos del entorno. El autocontrol significa desarrollar la capacidad de responder de forma consciente, en lugar de actuar bajo impulsos. Es la habilidad de observar las emociones, comprender su naturaleza y tomar decisiones basadas en los valores y en los objetivos a largo plazo, no en las reacciones inmediatas. Este enfoque forma gradualmente un centro interno de estabilidad, que no puede ser destruido por los acontecimientos externos. La persona deja de ser prisionera de las circunstancias y se convierte en el autor de sus propias reacciones y acciones. La asimilación de la sabiduría estoica no ocurre de forma inmediata. Es un proceso que requiere práctica, observación y un retorno constante a la conciencia. Pero con cada paso, la vida comienza a sentirse más clara, más tranquila. Las reacciones se vuelven menos impulsivas, las decisiones más equilibradas y el estado interno más estable. Poco a poco, desaparece la sensación de lucha constante con el mundo y aparece una sensación de armonía con lo que ocurre. El resultado de esto es la estabilidad, no como ausencia de dificultades, sino como la capacidad de mantener el equilibrio en su presencia. La persona que desarrolla un enfoque estoico no evita los problemas, ni niega su existencia. Aprende a verlos como parte del camino de la vida, como algo que puede utilizarse para el desarrollo y el fortalecimiento del carácter. Cada desafío deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad de crecimiento, de reflexión y de fortalecimiento interior. Con el tiempo, esto conduce a una sensación más profunda de plenitud. La persona empieza a valorar los momentos simples, a comprender mejor sus prioridades y a depender menos de la aprobación externa. Desaparece la necesidad de demostrar constantemente algo a los demás, porque la atención se dirige hacia el desarrollo interno y la coherencia con los propios principios.
la vida se vuelve más significativa y las acciones más intencionales. La aceptación del estoicismo también genera una relación más tranquila con el futuro. La incertidumbre deja de percibirse como una amenaza y pasa a entenderse como una parte natural de la existencia. En lugar de ansiedad, aparece la disposición a adaptarse. En lugar de miedo, surge la confianza en la propia capacidad de afrontar las circunstancias. No se trata de una ilusión de control absoluto, sino de una comprensión realista de las propias posibilidades y limitaciones. El soporte interno, formado a través de la práctica de la autoobservación, la disciplina y la conciencia, se convierte en el recurso principal del individuo. Ayuda a mantener la claridad mental en situaciones difíciles, a tomar decisiones más maduras y a no perderse a uno mismo bajo la presión del mundo externo. Este soporte no depende del éxito ni del fracaso, ni de la aprobación o la crítica, sino de una comprensión estable de los propios valores y principios. A medida que este estado se desarrolla, la persona comienza a vivir de forma más armoniosa. Desaparece el conflicto interno entre lo que ocurre y lo que se desea cambiar a toda costa. En lugar de resistencia, surge la aceptación. En lugar de reacciones caóticas, aparece la elección consciente. Esto no significa renunciar a las metas o aspiraciones. Al contrario, éstas se vuelven más claras y realistas porque ya no están distorsionadas por las emociones o la presión externa. En última instancia, la sabiduría estoica conduce no solo a la calma, sino a una calidad de vida más profunda. La persona aprende a ver sentido en los acontecimientos cotidianos, a encontrar equilibrio entre la acción y la aceptación, entre el cambio y el respeto por la realidad. Este estado no es un punto final, sino un proceso continuo de desarrollo, donde cada experiencia se integra en el crecimiento interior. Siguiendo este camino, la persona fortalece gradualmente su estabilidad interna, desarrolla claridad mental y construye una relación más madura con la vida. Se vuelve más centrada, más serena y más consciente, independientemente de las circunstancias externas. Y en eso consiste el verdadero bienestar, no en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de atravesarlas con dignidad, manteniendo la integridad interna y la dirección de la propia vida.